Hola chicos, el programa Joven y Patrimonio se ha desplazado a la localidad de Santa Fe de Mondújar, en Almería, para que conozcáis el yacimiento arqueológico de Los Millares. El yacimiento arqueológico de Los Millares es uno de los más conocidos de la Edad del Cobre, no solo en España, sino en Europa. Se trata de una auténtica ciudad y fue declarado en 1931 Monumento Histórico Artístico, pasando a tener la consideración de bien de interés cultural. Es uno de los yacimientos más conocidos fuera de la península ibérica, junto con las cuevas de Altamira y de Atapuerca. Me gustaría saber qué cultura es la más importante de la época de Los Millares en el mundo. ¿Cómo se descubre este yacimiento arqueológico? ¿Quién y por qué lo descubre? ¿Había alguna diferencia entre las clases sociales de sus pobladores? ¿Por qué se dice que la muralla defensiva de Los Millares era la más larga del Calcolítico europeo? ¿Cuántos habitantes tenía el poblado de Los Millares? ¿Cuál es el motivo de su sofisticado sistema defensivo? ¿Qué diferencia existe entre una barbacana y un bastión defensivo? ¿La cerámica era simbólica? ¿Conocería la escritura? ¿Eran agricultores o eran ganaderos nómadas? ¿Dónde vivían los enemigos del poblado de Los Millares? ¿Los habitantes de Los Millares creían en el más allá? ¿Creían en algunos dioses? ¿Por qué se dice que el yacimiento de Los Millares es una gran necrópolis? ¿Cuál era el motivo por el que era tan importante este yacimiento arqueológico? Según su enterramiento, ¿cuáles eran sus creencias religiosas? ¿Cómo se descubre este yacimiento? ¿Quién lo descubre? ¿En qué año se descubrió? Estamos en Los Millares, el yacimiento más importante a nivel europeo de la Edad de los Metales y concretamente de la Edad del Cobre. ¿Y por qué es este yacimiento tan sumamente importante? Pues fijaos, está datado en del año 3200 al año 2200 y por aquel entonces el contexto histórico a nivel mundial era el siguiente: el Mediterráneo oriental ya había civilizaciones bastante avanzadas. Fijaos, por las mismas fechas los egipcios ya estaban haciendo pirámides, pero exactamente por el Mediterráneo occidental, por nuestro Mediterráneo, Los Millares, la cultura de Los Millares era una de las culturas más avanzadas de la época. ¿Y por qué era tan importante? Pues bien, en primer lugar, ya tenían un dominio muy importante de la agricultura. Fijaos que ya incluso existía el arado y era tirado por bestias, es decir, que ya tenían una ganadería importante, que eran capaces de domesticar a los animales. También tenían unos sistemas defensivos muy importantes, como después veremos, y construían verdaderos templos para sus difuntos. Pero no es esto, no solamente está la importancia, la verdadera importancia de este yacimiento estriba en la metalurgia. Fueron los verdaderos pioneros en trabajar la metalurgia de todo el Mediterráneo occidental. ¿De acuerdo? Concretamente, aparte de construir los instrumentos que daban uso día a día, también era muy importante porque dieron el paso para comercializar. ¿De acuerdo? Ese fue uno de los principales avances de esta cultura. Pues bien, podemos ver perfectamente en esta maqueta que el poblado no fue situado de forma como al azar, ni mucho menos. Fue situado de una forma cuidadosa y estratégicamente. Si nos fijamos bien, está en medio de dos ramblas, el río del Andarax y la rambla del Güéchar. El río Andarax quedaría por allí y la rambla de Güéchar por aquí. De manera que contaba con unas defensas naturales, que serían en las estribaciones de los ríos y el río propiamente dicho. En segundo lugar, contarían, fijaos que por aquel entonces no habría un clima tan árido como el de hoy día, sino que había un clima mediterráneo húmedo, contaban con unas zonas importantísimas de cultivo y también había abundante caza. De ahí que es la segunda razón por la que situasen este poblado cerquita del río. Otra curiosidad, fijaos que por aquel entonces el río Andarax era tan sumamente caudaloso, aunque hoy día no podamos ni imaginarlo, que era navegable. Desde aquí podían en barca rápidamente acceder a la línea de costa, ya que el mar estaba en progresión, quiere decir que estaba mucho más la línea de costa hacia el interior, exactamente en pechina.
Eso les permitía el contacto con otras poblaciones y también a lo que me refería antes, el comercializar, entre otras cosas, con esos instrumentos de metalurgia que elaboraban. ¿De acuerdo? El yacimiento fue descubierto en el año 1891 y fue de una manera casual. Concretamente, a la hora de hacer el ferrocarril que iría desde Linares hasta Almería, se descubrió la necrópolis. Unos años más tarde, exactamente 2 años aproximadamente, llegó Luis Siret y Pedro Flores, su ayudante, su capataz, y comenzaron las grandes investigaciones, la excavación de la necrópolis. Después hablaremos un poquito de la estructura del poblado y nos podremos situar mucho mejor. Pues bien, después de esta época de primeras excavaciones e investigaciones, quedó abandonado, fijaos. Llegó incluso al expolio. De aquí, de la necrópolis, sacaban materiales para construir la carretera y un puente cercano, que le llaman el puente de los 5 ojos. Fijaos qué aberración tan grande. Esta situación fue denunciada en el primer Congreso de Arqueología. Hablamos del año 1944, en Almería, por supuesto. Al denunciarse esta situación, rápidamente se tomaron medidas y fue el doctor Arribas y Almagro fueron los encargados de retomar aquellas investigaciones. Ya no solamente se centrarían en la necrópolis, sino también se centrarían ya en la zona del poblado. Actualmente es el Departamento de Prehistoria de la Universidad de Granada el encargado de llevar a cabo todo este tipo de investigaciones. La estructura del poblado era la siguiente: cuenta con una gran necrópolis, que imagino que sabréis de dónde viene la palabra necrópolis y lo que significa. Por si acaso no, viene del griego. Significa, polis significa ciudad y necro significa muerte o muerto. Así es que es la ciudad de los muertos. Pues bien, como ellos creían en una vida en el más allá, ¿verdad? Tenían verdadera adoración por sus difuntos, creaban un importante conjunto de tumbas, a la que, como digo, le llamaban necrópolis. Pues bien, la segunda parte del poblado constaría del poblado propiamente dicho, y sus cabañas y sus líneas de muralla. Son 4 en concreto, ¿de acuerdo? 4 líneas de muralla. ¿Por qué 4? En un principio, el poblado contaba con un pequeño reducto, un barrio original, al que hoy día le llamamos la Ciudadela. Conforme fue avanzando el tiempo, fue aumentando la población y fue necesario ampliar esa línea de muralla, ya que quedaban cabañas a extrarradio de la primera muralla, así sucesivamente hasta un total de 4 líneas de muralla. Tanto sistema defensivo se debe a que a 3 kilómetros de aquí, en Alhama de Almería, se han encontrado enterramientos megalíticos. Eran pueblos nómadas que se dedicaban al pastoreo y se supone que era de ellos de quien se defendía. El poblado llegó a albergar un total de 1.500 habitantes, pero algo ocurrió, no se sabe muy bien qué, hay diferentes hipótesis, seguramente algo relacionado con los efectos climatológicos, de tal forma que comenzó a bajar la población y el poblado comenzó a una continua regresión. De tal forma que aquel barrio original, que había sido la Ciudadela, también fue el último reducto para estos últimos pobladores. De ahí que en la Ciudadela se encuentren los restos más antiguos y también los más modernos. Vamos a hablar ahora un poquito acerca de las murallas, ¿de acuerdo? Comencemos con la que le llaman aquí en el yacimiento y en el centro de interpretación la primera línea de muralla. Y fijaos qué curioso, es la 4ª línea de muralla que construyeron, pero bueno, como veis, consta de una puerta principal con torres barbacanas. Las torres barbacanas son estas circulares, ¿vale?, que cierran, hacen una entrada muy estrecha, cada vez más estrecha, para así impedir el paso de personas no afectadas en el poblado. Esta primera línea de muralla es la muralla más larga de la Edad del Cobre de toda Europa. Un total de 310 metros es su longitud y abarca desde las estribaciones del río Andarax hasta la rambla del Huéchar. La primera línea de muralla está intercalada con torres circulares y baluartes. La diferencia entre estos dos sistemas defensivos es que la torre circular, como su propio nombre indica, tiene una base redonda y el baluarte es un poco más cuadrado. Además, hay otra diferencia. A los baluartes se accedería
con una escalera a través de la parte alta de la muralla. Sin embargo, a las torres circulares se accedería desde el interior del poblado, desde el interior de la muralla. Estas torres circulares también servirían, aparte como defensa, como un complemento a esa gran muralla y a esa puerta que tenemos aquí. También servía para albergar otro tipo de actividades domésticas, como por ejemplo taller de sílex, molienda de cereales, entre otros. La primera línea de muralla consta de 2 puertas, una de ellas la principal y otra sur, que estaba destinada al paso del ganado. Esta principal que os digo es esta que tenemos aquí. Consta de 2 puertas a su vez. La primera está formada por 2 torres barbacanas, estas torres circulares. Y la segunda es un estrechamiento continuo para impedir el paso de personas no gratas. Otro elemento importante en esta primera línea de muralla y también en las otras líneas de muralla, torres y baluarte, son las saeteras. Las saeteras son esos agujeritos que se ven en la superficie de la muralla y que servían para disparar, aparte de para ver sin ser vistos, para introducir las armas y poder disparar. Nos encontramos en la primera línea de muralla. Es la más larga que se conoce del periodo de la Edad del Cobre, con una longitud de 310 metros de largo por 4 de ancho aproximadamente, que iría desde los carpes del río Andarás hasta el extremo opuesto, la ramblilla de Huéchar. A intervalos regulares aparecen una serie de torres circulares y bastiones. Los bastiones se diferencian en que su base es cuadrada y se accede a ellos por la parte superior de la muralla a través de una trampilla. No es así con las torres, cuya entrada es por la parte interior del poblado. Tiene 2 puertas de entrada, esta es la principal, sufre un estrechamiento para obstaculizar al máximo la entrada de personas no deseadas. Le siguen 2 torres circulares, denominadas barbacanas y de un foso poco profundo. Tiene un orificio denominado saeteras, que es por donde disparaban sus armas, hechas de sílex principalmente. Están situadas a dicha altura porque era más cómodo para ellos disparar sus armas. Otro detalle a destacar es el sistema, la técnica de construcción que utilizaban, tanto en la primera línea de muralla como en el resto de muralla y también en los toloi o tolos, en las cabañas y en las acequias y demás. Es el sistema de mampostería. ¿En qué consiste este sistema, esta técnica constructiva? Pues levantaban 2 muros paralelos, quizás si lo entiendan mejor, 2 muros paralelos con piedras bastante gruesas. El interior, el espacio que quedaba entre esos 2 muros paralelos, se rellenaba con piedras más pequeñas y barro. Eso daba una consistencia especial a sus muros. Hablemos ahora un poco acerca de sus viviendas. Estas eran construidas con un zócalo de una altura media entre 1 metro y 1,5 metros y se cubrían con madera y elementos vegetales. Fijaos que, como os decía, por aquel entonces, hace 5.000 años, el Mediterráneo estaba en el Mediterráneo, había un clima húmedo. Por tanto, habría muchísimos árboles y muy diferentes, con unos ramajes bastante frondosos, no como hoy día, de los cuales se podían aprovechar esas ramas para cubrir las cabañas, las chozas. Se sabe que concretamente eran 3 las maderas que sostenían este techo. ¿Por qué? Pues porque se han encontrado los huecos en el suelo. Las actividades domésticas en la cabaña giraban en torno al fuego central. Aquí, en el fuego central, la parte de la alimentación, también se llevaban a cabo actividades como la artesanía. Fijaos, esta actividad doméstica es una de las más relevantes de los millares. Hacían 2 tipos de cerámica. Una lisa, sencilla, para uso doméstico. Un segundo tipo de cerámica que realizaban aquí en los millares era muchísimo más elaborada que la primera. Era destinada, sobre todo, para hacer rituales, para también comercializar, para llevar a cabo el trueque y, como no, también para el ajuar funerario. Esta cerámica detallada era singular por su forma. La forma que tenía era de campana invertida,
De ahí el nombre que recibe, la cerámica campaniforme. Esta cerámica también se le ha denominado la cerámica simbólica por los elementos que llevaban incisos. Los más abundantes, los llamados ojosoles. Las viviendas eran acompañadas por un habitáculo de planta cuadrada. Seguramente era destinada como cuadra para albergar a los animales domésticos. Otro detalle a destacar, fijaos bien, todas las cabañas son iguales. Eso nos indica que la jerarquía social que existía en los millares era bastante igualitaria. Eso sí, hay un detalle que no se nos puede escapar. Hay en el segundo recinto un habitáculo de mucho más grande que cualquiera de las cabañas y cuadrado. Existe la hipótesis, por tanto, de que fuese destinado a los gerifaltes de los clanes. Era una tierra muy fértil. Fijaos que por aquel entonces el clima era bastante húmedo. Aquí podrían cultivar perfectamente cebada, trigo y también leguminosas, sobre todo habas y guisantes. Bueno, la comida la tenían asegurada, pero ¿qué ocurría con algo que es todavía hasta más importante que la comida? Es decir, el agua. Pues el agua venía directamente de una fuente hoy día seca del pueblo cercano de Alhama. Por la propia inclinación de la tierra, descendía el agua a través de una acequia que, como podéis observar, atravesaba todo el poblado y llegaba finalmente a una cisterna a modo de aljibe, a modo de balsa, que a lo mejor lo entendemos mucho mejor hoy día, que estaba situada en la ciudadela, el último reducto del poblado. Pues estamos en el yacimiento y esto en concreto es un taller metalúrgico, que es donde realizaban las herramientas en cobre. Aquí, ya aunque conocían la metalurgia del cobre, seguían utilizando y fabricando las cosas en piedra. Por eso este periodo se conoce como calcolítico, que es empleo simultáneo del cobre y de la piedra. El proceso para elaborar sus utensilios en cobre comenzaba en la Sierra de Gádor, que es donde estaban las minas de dicho material. El sistema de extracción era muy sencillo. Aprovechaban unos martillos con piedras muy contundentes y golpeaban directamente en las grietas donde veían el material brillar. El proceso de fundición se llevaba a cabo en los talleres. En medio había un horno que excavaban en la tierra. Sobre ese horno, sobre ese gran calor que desprendía, ponían una vasija con el metal que habían recogido en la montaña. Cuando se fundía y se enfriaba mínimamente, ese material ya no podría desprenderse de la vasija. Por tanto, deberían de romperlo para sacarlo ya puro. Este proceso se repetía una y otra vez hasta que el cobre fuese bien puro. Para moldear el metal ya fundido, en un principio se bastaban de los crisoles, unas piedras muy fuertes donde ellos golpeando daban la forma que querían al metal. Poco después, ya en una época tardía de la edad de los metales, aprovechaban moldes, de ahí sacarían pues puntas de flecha, hachas, cuchillos y también lingotes. No olvidemos que también comercializaban con ellos. Creían en la vida en el más allá, por tanto levantaban verdaderos templos donde albergaban a sus difuntos. La estructura de los tolos o toloi era la siguiente. Tenía un atrio, una entrada bastante marcada, luego un corredor muy estrecho a través del cual tenías que acceder casi a gatas, y también de él se aprovechaban los laterales como tumbas infantiles. Finalmente se llegaba a una sala circular donde albergaban los difuntos y sus enseres más apreciados a lo largo de su vida, que se ha llamado ajuar funerario. Al hablar de ajuar funerario me refiero pues, a todos sus instrumentos de trabajo, a todas sus prendas de vestir más preciadas, sus colgantes y dolillos, sus amuletos, y, como no, también vasijas hechas exclusivamente y decoradas para el momento.
Los difuntos eran dejados al aire libre para que fuesen descarnados por animales depredadores. Cuando finalmente quedaban su esqueleto, si era ya introducido junto con su ritual, con su ajuar funerario en el toloi. Los tolos podían llegar a albergar hasta 100 difuntos, todos del mismo clan. Los clanes cercanos se organizaban también con tolois cercanos. Los tolos se limpiaban siguiendo ritos de inhumaciones, es decir, cuando ya albergaban muchísimos difuntos, esqueletos de difuntos, ardían, se le prendían fuego para que así hubiese una limpieza general del tolo. En el atrio, que era la fachada de la puerta principal de los tolos, se situaban betilos. Estos betilos eran unos idolillos de una altura más o menos así y nos decían los difuntos que había dentro. Según el número de betilos que hubiese fuera, sabíamos perfectamente que correspondería con los difuntos de su interior. Bueno chicos, espero que os haya gustado nuestro programa Jóvenes y Patrimonio. Desde aquí queremos mandar un agradecimiento a todas las organizaciones que lo han hecho posible. Gracias.